Dios te habla, ¿qué le vas a responder? Desde que Dios creó el ser humano, lo creó para tener una relación con Él. De hecho, Dios hizo un mundo y colocó al hombre para que lo gobernara, para que Él fuera el amo y señor de lo creado. Pero a partir de la desobediencia del ser humano, esa comunicación o esa relación fue afectada. De tal manera que uno de los efectos que sintió Adán y Eva después de la desobediencia fue que sintieron miedo al oír la voz de Dios. Por ello se escondieron. Dice que oyendo la voz de Dios que se paseaba en el huerto, se escondieron entre los árboles y entonces Dios tuvo que llamarlo. ¿Dónde estás? No que Dios no sabía lo que había pasado, porque Él lo sabe todo, sino que a Dios siempre le gusta que nosotros podamos expresar gloria al Señor, podamos decir. Y cuando el hombre escuchó la voz y le hicieron la pregunta, ¿dónde estás? La respuesta fue, oí tu voz y tuve miedo, por eso me escondí. Cuando Dios habla, la palabra de Dios descubre el estado de la persona, el estado del ser humano. Por eso la palabra es comparada con un espejo en el que nos podemos mirar, porque el espejo nos permite observar cómo estamos. La palabra de Dios, dice la Biblia, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra es Dios mismo, su palabra es espíritu, es vida, y frente a su palabra no hay nada oculto, no hay nada que pueda ocultarse. Ante todas las cosas están descubiertas ante la presencia de aquel que lo llena todo. Cuando Dios habla, el ser humano siente la condición en la que se encuentra. Por eso Adán, él sintió miedo, porque cuando Dios le habló, él no se sintió capaz de poder responderle. Qué triste, ¿verdad? Porque la condición en la que estaba, ya él había caído de la posición en la cual Dios lo había colocado. Y por eso dijo, tuve miedo. Pero hay una cosa en esta mañana que podemos rescatar. No importa cuál sea la condición que el ser humano tenga, porque el amor de Dios hacia el ser humano es tan grande que no se puede dimensionar, no se puede medir. La última escuela dominical que tuvimos aquí, que nuestro hermano Monti nos habló del amor de Dios, escuchamos algo tan extraordinario que se nos conmovió el alma de ver cómo ese gran amor de Dios, las palabras se quedan cortas. Y aunque el hombre había desobedecido, aunque los efectos del pecado estaban ya patentizados allí, de tal manera que no podía el hombre ya comunicarse con confianza con Dios, había temor. Sin embargo, Dios lo llamó. ¿Dónde estás tú? Porque siempre que Dios envía su palabra, no importa la condición que tenga el ser humano, cuando Él envía su palabra, es para ayudarlo. Amén. Amén. Gloria al Señor. El pecado estaba fresquecito. Algunos pecan y esperan que pase un tiempo a ver si se aplaca la cosa. Pero ese pecado estaba fresco, fresquecito. Y era tanto el temor que no querían acercarse, pero Dios lo llamó. Y Dios lo llamó para ayudarlo. Porque al parecer todo estaba perdido. No había nada que hacer. Habían comido del árbol prohibido. Las consecuencias que vendrían, el hombre no las dimensionaba, aunque sentía que algo estaba pasando. Sin embargo, Dios lo llamó. Aleluya. Y lo llamó para ayudarlo.
¿Podrá alguno de pronto hacer como hizo Adán? Cuando Dios le habla, no, pero es que yo soy pecador. No, pero es que he hecho cosas muy malas. Si tú en esta mañana puedes oír la voz de Dios, no importa cuál sea tu condición, no importa que te hayas puesto como vestido para aparentar que por dentro las cosas no están bien. El que te conoce, el que sabe tu condición, si en esta mañana puedes oír su voz, es porque te quiere ayudar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hubo otro hombre que escuchó la voz de Dios. Y cuando Dios se manifiesta, cuando Dios nos aborda, Él tiene algo como un escáner superpoderoso, hermano, que solo con que nos los pase, describe hasta lo que vamos a decir mañana o pasado, o lo que va a suceder en nuestra vida. No sabemos cómo lo hace, pero Él tiene esa capacidad. Hubo un hombre que Dios le habló y él se sintió y dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y que habito con gente de labios inmundos. Mis ojos han visto al Señor. Ay de mí que soy muerto. Porque siempre que el hombre escucha la voz de Dios, se describe la situación en la que él está. Hermano, nadie nos conoce más que nuestro Dios. Hay un texto que dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá más? ¿Quién lo conocerá? Hablando de la mente humana es para muchos, por ejemplo, yo me dirijo a aquel hermano, yo no sé lo que él está pensando. Él me está observando y está viendo, pero ¿qué está pensando él? ¿Qué está él estructurando en su mente? Aquí ninguno lo sabe, excepto Dios, que conoce el corazón y lo escudriña y lo pesa. Gloria al Señor Jesús. Cuando Isaías vio su condición, dijo: ay de mí, soy hombre muerto. Soy un hombre muerto porque no hay quien vea a Dios y viva. Y cuando él vio esa condición en la que estaba, hermano, es que cuando Dios habla, es que cuando Dios se aparece, es que cuando Dios nos dice algo, Él nos lo dice no para hundirnos, no para condenarnos. Él trae una solución, trae una propuesta. Y bienaventurados aquellos que oyendo la voz de Dios obedecen a esa voz que les está hablando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios no ha abandonado al ser humano a su suerte. Aunque el pecado estaba como pared de separación, Dios, usando de su gracia, los guantes de la gracia de Dios, para poder acercarse al hombre. Y entonces Isaías, cuando describe su condición, ¿qué hace Isaías? Yo no soy digno, más bien me voy a morir. ¿Quién soy yo para tener esto? Pero cuando él oyó una voz que decía: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y él, viendo su condición, Dios inmediatamente mostró la solución. Un querubín voló y tomó unas tenazas y la colocó en los labios de Isaías y le dijeron: he aquí que es limpio tu pecado y quitada tu culpa. Aleluya. Él es el único que tiene la facultad para perdonar pecados. Y cuando Él dice perdona, Él perdona. Es como un peso que se le quita a la gente de encima. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado y cuyas transgresiones fueron borradas. Y cuando Isaías tuvo esa experiencia, entonces escuchó la voz de Dios. Porque la voz de Dios llega y nos describe el estado en que estamos.
Y cuando entendemos el estado en que estamos y reconocemos nuestra condición, entonces Él automáticamente nos presenta la solución. Eso le pasó a Adán. Adán cometió la dificultad, se fue a lo profundo, perdió todo y tuvo miedo, se escondió. Pero Él lo llamó no solo para darle sentencia, no lo llamó para hacerle el juicio. Antes de hacer el juicio, ya Él tenía el plan para poder ayudar a Adán, para poder rescatar la humanidad. ¿Qué has hecho? ¿Comiste de lo que te dije que no comieras? No, es que la mujer que me diste por compañera me engañó. Y la mujer dijo, no, pero es la serpiente que estaba aquí me engañó. Pero Él ya tenía una solución para todo ello. Gloria al Señor, Él no improvisó. La Biblia habla que era el plan escondido desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor, porque Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios tiene todo justamente calculado. Las cosas obedecen a un plan perfecto que Él ha diseñado. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que Isaías, que vio lo que estaba allí ocurriendo, porque el momento en que Dios llamó a Isaías era un momento en que Israel vivía una de sus crisis más terribles. Habían abandonado la ley del Señor. Los reyes que gobernaban se habían ido tras el camino del mal. Israel se había vuelto idólatra. Habían hecho muchas cosas y se requería poder ayudar a la nación. Y Dios se le manifestó a un hombre que él se consideraba que estaba en pueblo de labios inmundos. Pero cuando Dios le habló y le describió el estado en que él estaba, y no solamente el estado, la solución. Él quería tener limpia conciencia. Y cuando el querubín colocó las tenazas en su boca y le dijo, es limpio tu pecado y quitada tu culpa, entonces él pudo oír una voz que decía, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces él dijo, heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay quienes oyen la voz de Dios, pero a veces no la reciben. A veces ni siquiera quieren oírla. Dios llevó a Jeremías donde un hombre que trabajaba en la rueda, un alfarero, y le dijo, ve a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y vio que el alfarero trabajaba en la rueda y estaba haciendo una vasija, pero se le dañó en las manos. Y entonces vio que la hizo de nuevo y le dijo, así es este pueblo de Israel en las manos mías. Ves y dile a Israel, como barro en manos del alfarero, son ustedes en mis manos. Pero no quisieron oír. Dice el texto bíblico que dijeron, no queremos oír tu palabra, no queremos que nos hables. Y por eso usted podrá comprobar que cuando la gente desprecia la voz de Dios, cuando la gente hace caso omiso a lo que Dios le quiere decir, o cuando ignora lo que Dios le quiere decir, termina mal. Israel terminó cautiva en Babilonia por 70 años. Jesucristo se colocó allá en un monte un día y empezó a contemplar a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar contigo como junta la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí que vuestra casa será dejada desierta. Y cuando él estaba en la cruz, que las mujeres lloraban, él les dijo, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, llorad por vuestros hijos, llorad por los que hay de aquellas que estén dando o que estén lactando, o los niños o las que estén embarazadas en aquellos días, porque él les habló, se les presentó como rey. Dice la Biblia que él daría señal, que el rey llegaría montado en un pollino hijo de asna,
Pero Israel o el pueblo no aceptó, no oyó la voz de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, cuando estaba ya en el momento en que Pilato dijo: aquí está Jesús vuestro rey y aquí está Barrabás, ¿a quién quiere que os suelte? Y gritaron a voz fuerte: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Y qué hacemos con él? Crucifíquenle y que su sangre sea sobre nosotros. La sentencia de muerte. A él, estando en el monte de los olivos, los discípulos le dijeron: mira todo este edificio. Dice la historia que el gran Herodes se tomó 40 años construyendo o reconstruyendo y ampliando el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, pero que cuando regresó Esdras y Nehemías lo reedificaron. Y aunque Antíoco Epifanes lo profanó, no lo destruyó, pero Herodes lo empezó a reconstruir. Se demoró 40 años reconstruyéndolo, arreglándolo, hermoseándolo. Y un día los discípulos le dijeron: mira, Señor, los edificios del templo. Y él dijo: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas palabras de pronto algunos: pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo sería? Porque era una de las maravillas del mundo antiguo. Pero hermanos, cuando la gente no oye la voz de Dios, la Biblia dice: oídme atentamente y comeréis del bien. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan, el trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comeréis del bien, y vuestra alma se deleitará en gran manera. Dios ha estado interesado en que oigamos su voz. Dios ha estado interesado en cuando oímos su voz pongamos cuidado a lo que nos quiere decir. Este pueblo de ese tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra no quisieron oír, despreciaron la voz de Dios. Pero en la primavera del año 70 después de Jesucristo, porque ocurrieron varias cosas después de la resurrección de Cristo y su ascensión, y empezó la predicación del evangelio, y empezaron a predicar. Se levantó una rebelión contra el imperio romano, porque los judíos siempre quisieron no estar bajo el yugo de ningún imperio, y algunos que de pronto interpretaban a su manera las escrituras decían que cuando el Mesías viniera el pueblo no iba a estar esclavo, porque no entendían los tiempos y las ocasiones. Usted nota en la pregunta que le hacen los discípulos al Señor, porque ellos entendieron que era el Mesías, porque las escrituras dicen que cuando el Mesías viniera Israel florecería y sería el centro del mundo. Todo lo que está allí, las promesas que están hechas, las profecías que están, ellos esperaban su inmediato cumplimiento, porque este tiempo de la gracia nadie lo conocía. La iglesia era el misterio escondido desde los tiempos de los siglos en Dios, pero que fue manifestado en la última hora. Ellos no sabían de esto que iba a pasar, y le preguntaron allá en el monte de los olivos, unos minutos antes que él ascendiera: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos era lo que esperaban. Pero él le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí les dejó ver en claro el propósito. Se estaba descubriendo el misterio que estaba escondido, y como ellos esperaban eso, el pueblo y mucha gente, líderes, encabezaron una rebelión y consiguieron sacar todos los soldados romanos de Jerusalén y aún de la provincia de Judea. Hay un hombre historiador judío llamado Josefo, Flavio, le cambiaron el nombre, que tiene las crónicas de lo que sucedió justamente después, unos 5 o 6 años después del ascenso de Jesucristo.
esa rebelión se encabezó y liberaron la ciudad, liberaron parte de la provincia de Judea. Y entonces ellos eran los que gobernaban. Y esa rebelión llegó a oídos de Roma. Y había un hombre que era uno de los generales, que después llegó a ser emperador, Vespasiano. Tenía un hijo que se llamaba Tito. Y como Vespasiano le llegó la noticia: te han nombrado como el César, como el emperador. Entonces Vespasiano dijo: bueno, tenemos aquí un problema, Tito. Hay una rebelión en Judea y necesito que aplastes esa rebelión. Él se fue a Roma a recibir el título de César, pero dejó a Tito, el general Tito, hijo de Vespasiano, para que aplastara la rebelión de Judea. ¿Sabe qué hicieron? La sitiaron. Empezaron a recuperar pueblito por pueblito. Entre ellos estaba Josefo Flavio, que estaba del lado de los judíos. Pero a él lo agarraron prisionero y le propusieron: ¿por qué no dialogas con los judíos? No queremos destruir el templo, no queremos acabar con ellos. Ellos no van a prosperar, no van a poder contra la furia de Roma. Y le enviaban mensajeros. Y cuentan los escritos de Flavio, de Josefo, que después que empezaron a recuperar los pueblos alrededor, llegaron a Jerusalén y la sitiaron. ¿Sabe qué es sitiar? Sitiar es que la rodeaban. Leí un documental que dice que talaron más de 50 hectáreas de bosque para levantar sitios o murallas contra Jerusalén, porque eran altas las murallas. Y demoraron más de 6 meses. Escuche bien, más de 6 meses que nadie salía ni entraba de Jerusalén, porque fue sitiada. Y en ese tiempo, casi todos los días, Tito le enviaba allá a Josefo para que les hablara en el idioma de ellos. Les decía: hombre, por favor, ríndanse. Por favor, ríndanse. Por favor, no continúen con esto, van a terminar mal. Pero ellos no aceptaban y le decían a Josefo: traidor, traidor, te fuiste con los paganos. Y lo atacaban allí atrincherados en las murallas. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a escasear la comida. Ya no había comida. Cuenta la historia, casi que se repitió lo que pasó allá en el tiempo de Jeremías, que cuando Jeremías fue allá al pueblo y le dijo: Dios me ha dicho que ustedes son como el barro en manos del alfarero. Ellos dijeron: no queremos oír tu palabra, no queremos oír la voz de Jehová. No hay una cosa más terrible para alguien que, habiendo entendido que es Dios quien le habla, desprecie lo que Dios está diciendo. Por eso esta mañana, si Dios te habla, ¿qué vas a hacer? Y te estoy contando la historia de aquellos que han optado por no prestarle oído a la voz de Dios. Dios dice: oídme atentamente, ponme atención a lo que yo digo, y tu alma se deleitará con grosura. Pasado el tiempo, empezó a escasear la comida. ¿Saben ustedes por qué Jesucristo dijo: ay de vosotras, las que están encintas y las que están lactando o amamantan? No lloren por mí, lloren por vuestros hijos, porque el tiempo en que Israel fue sitiado, allá en la primavera del año 70, cuando empezó a escasear la comida, ¿sabe qué sucedió? Que los niños pequeños empezaron a hacer sancocho con ellos. Se comenzaron a comer los bebés. Se acabó la comida, había un hambre. Hermano, las personas que tuvieron, voy a decir esto que es como
no muy agradable, pero si alguien de los que estuvo en el tiempo de la violencia en Colombia, hace unas décadas atrás, cuando no dejaban entrar a la gente ni salir, cuando usted tenía que ir y decir, no, yo voy para allá arriba, pero ¿y cuántos son? Somos 5. Bueno, esto les alcanza por una semana. No pasan más de aquí, queda esto aquí. Usted podrá imaginarse cuando no entra nada ni sale nada. Se acaban los animales, se acaba todo y no hay comida. Y aparte de eso, un ejército esperando la oportunidad para entrar. Usted recuerda un texto en la Biblia que dice, cuando veáis todo esto, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el fin ha llegado. Esa escritura se cumplió en ese año, porque para los creyentes que quedaron allá adentro, usted recuerda que Jesucristo dijo, si alguno está en la ciudad, no descienda, si está en el campo, no vuelva, no busque la capa, porque hubo un momento, cuenta la historia, nadie sabe cómo fue, que se abrió en el muro una abertura y mucha gente, especialmente cristianos, lograron escapar, salieron y se escaparon, se libraron. Porque todo aquel que oye la voz de Dios, Dios se las arregla para darle una salida. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya, aleluya. Hermano, la Biblia no cuenta cosas por contarlas. La Biblia cuenta lo que Dios ha dicho. Y es como un espejo donde uno puede mirar que cuando la gente no atiende a lo que Dios dice, se expone a terminar muy mal. Llegó un momento en que ya no pudieron resistir más. Jerusalén quedó talada alrededor. Se me escapa la cifra, yo la averigüé. Tuve la oportunidad de estar mirando allí los apuntes de Josefo. Y en uno de ellos describe más o menos cuánta cantidad de árboles fueron talados, y más de 50 hectáreas taladas para hacer unas barracas para poder atacar a Jerusalén. Y después que se abrió el hueco en el muro, que mucha gente escapó, y dicen que la mayoría eran cristianos, y se dieron cuenta. Hubo un momento en que no se dieron cuenta los ejércitos extranjeros y ellos pudieron escapar, pero cuando lo descubrieron. Por eso uno tiene que leer bien la Biblia. El capítulo 24 de San Mateo hay que leerlo bien, porque no todo lo que dice allí es para este tiempo. Es más, el libro de San Mateo no fue escrito ni a los gentiles ni a la iglesia, fue escrito al pueblo judío. Y casi todo lo que está allí en el capítulo 24 de San Mateo, casi todo, no todo, pero casi todo, se cumplió el día en que Israel, o Jerusalén más bien, fue sitiada. Muchas de las cosas que estaban allí se cumplieron. De tal manera, hermano, que cuando irrumpió el ejército, cuando Tito se dio cuenta de lo que estaba pasando, y ya tenían todo listo, y le enviaron la última opción con Josefo, y dijeron que no, que se rindieran. Entraron a la ciudad, la arrasaron tanto que el templo de Herodes, el mismo que Salomón diseñó y que lo reconstruyeron en la época de Esdras y Nehemías, que era la maravilla, dicen que Tito no quería destruirlo. Así dicen los documentos, que les pidió el favor que no lo destruyeran. Pero cuando se vieron que fueron engañados y algunos huyendo se colocaron en el templo, era el último, porque fueron recuperando la ciudad, entraron, irrumpieron en la muralla, se metieron, y lo último que quedó fue la fortaleza de Antonia, que era parte del templo cercano. Y entonces, como una jauría de perros, como leones salvajes, Roma necesitaba demostrarle allí al Medio Oriente, allí a Judea y a las demás provincias, que su poder era terrible,
Y cuando entraron no hubo piedad. Lo que encontraron lo acabaron. Lo que quedaba de la gente. Y a lo último al templo. Aunque Tito se opuso y no quería, sin embargo los soldados, cuentan los documentales, que entraron y parece que hubieran entrado con un éxtasis cuando se dieron cuenta que la muralla se dio y que pudieron penetrar, porque tenían días de estar esperando ese momento. Y entraron con tanta furia, que ni siquiera, cuentan los documentales, que oían la voz de Tito que les decía: no lo destruyan, no lo destruyan. ¿Sabe por qué? Porque el Todopoderoso un día dijo: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aleluya, aleluya. Hasta las propias bases del templo. ¿Sabe qué quedó? Quedó un muro que hoy le llaman los muros de las lamentaciones. Usted ve allí a los judíos ortodoxos, allí con la Torá y con unos atuendos que se colocan allí frente al muro, haciendo así. ¿Sabe qué hacen cuando dicen así? Diciendo que venga el Mesías, que venga el Mesías. Qué triste es cuando alguien, Dios habla y él no entiende que es Dios el que está hablando. Hay un texto que dice en Lucas que Jesucristo dijo sobre Jerusalén: si tú conocieses en este tu día lo que es para ti, pero está escondido de tus ojos. Hermano, tanto es así que a partir de esa devastación, usted puede averiguar en internet sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Hay documentales, usted puede averiguar bien, y habrán cosas que a usted le pondrán los vellos de punta. Tan terrible, porque Dios lo que dice se cumple. Dios cuando habla, Él habla porque Él quiere ayudar. ¿Sabe usted por qué Israel fue esparcido por todas las naciones del mundo? ¿Sabe usted por qué? Después que Dios trajo la ley con Moisés y encontró el pueblo perdido en la idolatría y partió las tablas, Dios dio una segunda ley. Está registrado en el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley. Y en Deuteronomio aparecen unas advertencias. Si tú dejares al Señor tu Dios e hicieres esto y esto y esto y esto, seréis esparcidos por todas las naciones de la tierra. Del año 70 para acá se cumplió a cabalidad esa profecía, esa sentencia que Dios le dio a Israel antes de entrar en la tierra prometida. Ten cuidado, la tierra que vas a entrar, que fluye leche y miel, de que no te olvides de las palabras de Jehová tu Dios que hoy te estoy profesando, dijo Moisés. Pero el pueblo entró y se le olvidó. Se volvieron nación y se les olvidó. Vino el mismo Dios en persona, vino en forma humana, hablándole de tal manera que podían entender su propio idioma, pero no quisieron oír. Se agotaron las últimas instancias y fueron esparcidos. Pero hermano, el mundo se rige y el mundo sigue por lo que Dios ha predispuesto que suceda. Después del año 70, que hubo esa expansión, hubo los judíos se repartieron por el mundo. Y después del año 150, que los árabes tomaron el control, prácticamente los judíos como nación desaparecieron. Como nación desaparecieron. Pero el mundo, hermanos, gira en torno a lo que Dios ha establecido, porque pasará el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. Y Él dijo: después que los esparza por todas las naciones de la tierra, os volveré a reunir. Leer ese texto antes del año 1949 parecía que no había sido inspirado, porque no había forma. Escúcheme bien, Israel como nación, como estado, desapareció, fue esparcido. Y lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial
fue el sentimiento antisionismo, así se llamó, antisemita. ¿Usted recuerda de los famosos experimentos o de los holocaustos nazis? Especialmente en Alemania, que había una gran cantidad de judíos repartidos en toda Europa y especialmente en Alemania, cuando se levantó el Tercer Reich o el famoso Adolfo Hitler, que empezaron a hacer las concentraciones nazis. Ahí están los documentales, ahí están los videos originales de cómo los metían en unas cámaras. Dicen que los judíos, los huesos de los judíos, se repartieron en el mundo en botones, porque hacían huesos, con sus huesos hacían botones. ¿Y qué decir de la cantidad de cosas que no tiene de pronto aquí tiempo uno para describir lo que ocurrió? Desaparecieron como nación, y donde estaban empezaron a perseguirlos, de tal manera que la persecución nazi y los holocaustos dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una profecía que dice: mira la cosa que Dios ha hecho. ¿Podrá una nación surgir en un día? Es una pregunta que hace el profeta. ¿Podrá una nación en un día nacer? Mira la cosa que Jehová hace, porque tú en un día serás creada como nación. ¿Sabe cuándo se cumplió eso? En mayo de 1948, cuando reunido en pleno el Consejo de las Naciones Unidas, crearon el Estado de Israel. Y así como dijo Ciro el Persa, a todos los que son de Judá, a todos los que son de Israel, vuélvanse a su nación o regrésese. Así como fueron esparcidos a Babilonia, y Dios usó a Ciro el Persa, el Todopoderoso que cumple lo que ha dicho, tocó el corazón de las Naciones Unidas de la ONU, y reunido en pleno dijeron: vamos a crear el Estado de Israel. Esa gente tiene que volver a la tierra que ellos tuvieron. Y ese día, hermano, dieron la orden: devuélvanse para Israel. Y cuentan la historia y los documentales que la gente empezó así como el día que los sacó de Egipto. Cuando salieron de Egipto, no salieron con las manos vacías. Cuando Dios llama a la gente, aleluya, Él se provee de lo que necesita para que emprenda el camino hacia el cual Dios lo direcciona. Aunque Israel salió de Egipto como esclavo, sin embargo, los que traían en las manos venían como príncipes, como reyes, porque todo Egipto empezó a darle zarcillo, empezó a darle tantas cosas, que aunque salían como esclavos, aleluya, el que los estaba comprando era el dueño de todo, y venían con las manos llenas. Aleluya. Cuando volvieron de allá de Babilonia, volvieron no con las manos vacías. El rey Ciro, que dice la Biblia: mi ungido Ciro, yo te ungí, aunque tú no me conociste. Hermano, cuando Dios quiere hacer algo, si el mismo diablo es el que tiene que hacerlo, Él manda al mismo diablo que lo haga, pero su palabra se cumple. Lo que Él ha ordenado se da como Él lo ha dicho. Aleluya. Alabado su nombre. Suéltele ese aplauso esta mañana con vida y con libertad. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Él es fiel y verdadero. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Aleluya, 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 aleluya. Mayo de 1948 se dio el decreto. ¿Y sabe qué pasó? Que los judíos que estaban en Occidente, en América, los que estaban en Europa, los que estaban en Asia, la gente así, hermano, es que, vea, es que este Dios que usted y yo tenemos, hermano, ay, con ese no hay pierde.
así como pasó en Egipto. Porque Ciro, cuando dio la orden, dijo: todos los que habitan, que fueron habitantes de Judea y que se quieren regresar, regrésense. Y doy la orden que les den especies, que le den oro, que le den plata, que le den todo, porque ellos van a reconstruir el templo del Dios Altísimo que está en Judá. Y así llegaron. No llegaron con las manos vacías, traían. Lo mismo sucedió cuando empezó el retorno de los judíos a la tierra que Dios le prometió a su padre, a su patriarca Abraham. Los aeropuertos se llenaron. No tenían que comprar los tiquetes. La gente le daba el dinero para que se devolvieran a su tierra. Aleluya. Y empezaron a regresar. Los que no tenían le proveían, hermano. Cuando Dios da la orden, cuando Él envía su voz, aleluya, las aguas fueron reunidas con su voz. Aleluya. Las tinieblas fueron dispersadas cuando Él dijo: sea la luz. Qué bueno es oír su voz. Qué bueno es oír su voz. Pero es mejor atender la voz de Él que oírla. No basta con oírla. Atiende a lo que te está diciendo. ¿Sabe usted cuál es la potencia mundial en tecnología de armas? Israel le vende la tecnología de armas a Estados Unidos. Por eso es que es el aliado de él. Por eso es que Estados Unidos lo protege como un niño pequeño, como su hermano pequeño. ¿Sabe qué hicieron cuando volvieron allá? Usted ha escuchado una cosa que se llama la guerra de los 6 días. Le recomiendo ese video. Investíguelo, anótelo. La guerra de los 6 días. Inmediatamente dieron la orden que iban para allá. Los países árabes inmediatamente declararon la guerra contra Israel. Y no fue una declaración solamente, porque cuando Israel llegó a la tierra le entregaron unos desiertos, le entregaron tierra pelada. Pero como ellos tienen la bendición que Dios les dio, inventaron unos químicos que regaban los desiertos y empezaron a cultivar y a hacer una cosa tan terrible que los árabes vieron una amenaza y declararon la guerra. Demoró la guerra 6 días. Más de 14 países, óigame bien, contra una pequeña nación. ¿Alguno ha leído el discurso que dio el primer ministro? Que así como Goliat se levantó contra David y Dios usó a David para derrotar al gigante. Dice el mismo primer ministro: el mismo Dios que ha estado con nosotros todo el tiempo, cuando estas naciones se levantaron contra nosotros. Hermano, es increíble. Es una cosa que no se puede entender, cómo 14 naciones armadas fueron contra un pequeño ejército conformado de gente que no eran expertos en la guerra, venían llegando. Pero el mismo que con 300 derrotó a ejércitos grandes, el mismo que usó un niño, un muchacho, un adolescente para derribar a un gigante terrible que tenía un prontuario de victoria, ese mismo tomó un pequeño ejército y derrotó a 14 naciones. De tal manera que cuando vieron eso, entonces las Naciones Unidas se reunieron y le dijeron a la comunidad de Israel: quédense quietos, porque cuando ellos vieron eso, dijeron: ahora sí, ahora no solamente vamos a ganar la guerra, vamos a recuperar todo lo que siempre ha sido de nosotros. Y cuando ellos vieron eso, los llamaron: no, espérense un momento, así no son las cosas. Sabemos que ustedes tienen algo y ganaron la guerra, pero espérense, vamos a negociar. Y entonces negociaron. Por eso Jerusalén está partida. La mitad es árabe, musulmán, y la mitad es judía. Negociaron a Jerusalén, negociaron parte del territorio y le dijeron: esos desiertos que ustedes hicieron, que los volvieron fructíferos, ese desierto tienen que entregarlo.
Dijeron, está bien, los entregamos. Pero un día antes de entregarlos, pasaron unas avionetas por encima de los sembrados y lo fumigaron. Nunca más ha nacido allí algo. ¿Qué echaron? Todavía no sabemos. Usted ha escuchado la escritura que dice que el desierto florecerá. Hermano, Israel tiene en sus tecnologías. ¿Sabe usted que el guineo que siembran aquí en todo Colombia y en Occidente, el híbrido, la semilla, la traen de Israel? Tienen una tecnología en cuanto a agricultura. Una potasa que han inventado que la riegan en los desiertos y florecen. Porque la Biblia lo dice, en el tiempo en que Jerusalén sea el centro del mundo, en el milenio, el desierto florecerá. Yo quiero terminar esta mañana este sermón con lo siguiente. Mire, Dios le habla a uno que uno puede entender. Dios no envió un mensaje que usted empieza a adivinar qué fue lo que me quiso decir, qué será lo que Dios me quiere decir. No, Dios nos habla de manera que podamos entenderle. Yo no sé usted cuánto tiempo hace que Dios le ha venido hablando. Y me refiero en esta mañana puntualmente a los amigos. Usted sabe que usted ha oído cosas que usted dice, no, esto tiene que ser Dios. Esto no es posible humanamente. Quiero decirte que si Dios te ha estado hablando, si Dios te ha enviado mensajes, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No sigas en el mundo dando vueltas, no sigas llevándote golpes, no sigas estrellándote, no sigas resbalándote, no sigas fracasando. Dios te está hablando. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si tú sientes que Dios te ha hablado esta mañana, ¿y qué vas a hacer? Pues yo te recomiendo que hagas como hizo Isaías, como hizo el mismo Adán, como hizo el mismo Pedro. La gente oyó la voz y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá recibirla? Y entonces la gente se fue, pero quedaron como unos 12. Y él le dijo, ¿ustedes qué? Si quiere también. Y Pedro dijo, ¿y a quién iremos? ¿Para dónde cogemos nosotros? Solo tú tienes palabra de vida eterna. El que ha oído la voz de Dios, el que la ha conocido. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen, y las mías me siguen. El que ha oído la voz del pastor de pastores, el que ha oído la voz del buen pastor y se ha convertido en su oveja, él sabe que fuera de su redil no hay nada. Fuera de su redil todo es incierto. Hay quienes dejan de oír la voz de Dios y se van al mundo a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Pero en esta mañana la voz de Dios nos dice, aleluya, oídme atentamente y comed el bien. Oídme atentamente y comed el bien. Yo sé que Dios te ha estado hablando esta mañana. Yo no sé cuál es tu proyecto. No sé lo que ya tú agendaste y dijiste, esto es lo que voy a hacer. Pero no sé si en esta mañana la voz de Él te ha dicho un momento. Si esta mañana has entendido que ya no nos pertenecemos, que pertenecemos a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Y cuando oímos su voz y vimos el estado en que estábamos, nos mostró la solución.
y nos tiene aquí en su reino preparándonos, porque un día, así como Él usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, así como usó a Esdras, a Nehemías y a Ciro para sacarlos de Babilonia, así como usó a las Naciones Unidas para reunir a Israel allá en su tierra, un día una trompeta sonará allá en las nubes, una voz como de arcángel, trompeta de Dios, y entonces serán reunidos todos aquellos que han aceptado el evangelio de Jesucristo, que caminan en el camino de la santidad. Por eso Él diariamente nos deja oír su voz diciéndonos: un día nos reuniremos. Ten la maleta lista, porque un día nos reuniremos. El mundo cristiano ha ido perdiendo la esperanza. El mundo cristiano ha ido acomodándose porque la venida de Cristo no se ha efectuado. Pero también hay un pueblo que se ha mantenido en contacto con el Espíritu de Dios. Y aunque venga la muerte por nosotros, aunque cerremos nuestros ojos, aleluya, nos vamos a la tumba con la esperanza. Bienaventurada de la fe. Yo no sé quién esta mañana Dios le ha estado hablando. Oh, aleluya, aleluya. Voy a invitarle a estar en pie. Si alguien esta mañana quiere arrodillarse, si alguien quiere venir al altar a decirle: he oído tu voz, heme aquí, aquí estoy. Porque es posible que mientras te arrodillas, o mientras oras de pie, o mientras estás hablando con Él, es posible que Él te diga otra palabra. Ya te envió la palabra, ya nos descubrió en el estado en que estamos. Ahora Él nos tiene la solución. Yo creo esta mañana con todo mi corazón que si Dios nos ha enviado esta palabra es porque Él tiene respuesta para alguien que necesita respuesta. Aleluya, 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 aleluya. El que busca halla, el que pide recibe, el que llama se le abre. Esta mañana Dios te puede responder. Usted, mi amigo, que ha estado caminando, usted que le gusta el evangelio, que sabe que Dios habla, pero tiene temor que usted no va a poder ser cristiano, que eso para usted no es. Yo lo invito a que en esta mañana obedezca la voz de Dios que lo llama para salvarlo. Deje que Dios lo salve. Deje que Dios esta mañana, si algún amigo aquí quiere entregar su vida a Cristo, venga, vamos a orar por usted. Si alguien de los que está allá desea pasar adelante, aquí está la voz de Dios. Si hay un amigo que quiera venir esta mañana, Dios te está hablando, es contigo, no es con otro. Dios habla a tu corazón ahora. Venga, vamos a orar por usted. No es inteligente hacerse el oído sordo. Ven esta mañana, aleluya. Él es bueno, Él preparó este momento, justo este ahora. Es para ti este momento. Levanten la mano los que han oído la voz de Dios, los que han visto cómo Dios les ha hablado. Hay gente que Dios le dio la última oportunidad y lograron ya en el último chance. No esperes el último momento, no lo esperes. Y esta mañana, en el nombre del Señor, insisto por segunda vez a ese amigo que está aquí, que viene oyendo el evangelio hace tiempo. Oh, si tú pudieras entender lo que Dios esta mañana quiere hacer con tu vida. No te detengas, por favor.